Todos se rieron, pero yo era la única que no entendía el chiste, porque yo era el chiste. No era el tipo de risa que calienta una habitación. Era aguda, resonando en las paredes del comedor de mi madre como cristales rotos. Por un segundo pensé que tal vez había oído mal. Pero no, cada risita, cada carcajada era real. Mi mamá estaba doblada en dos, secándose las lágrimas de los ojos. El tío Dean había golpeado la mesa. Incluso el abuelo Frank dejó escapar un resoplido seco, aunque no llegó a sus ojos. Yo todavía sostenía la caja en mi regazo. Tenía un delicado estampado floral, algo que esperarías de una tienda de regalos boutique. Mis dedos dudaron sobre la cinta antes de abrirla. Dentro, servilletas. Elegantes, sí, con bordes bordados, pliegues delicados, pero aún así, servilletas. Y entonces mi madre, con una sonrisa que se extendía demasiado, lo dijo: de todos modos, tú limpias después de todos. La habitación explotó en risas de nuevo. Talia, mi hermana mayor, siempre radiante, siempre pulida, se echó el pelo hacia atrás y mostró su sonrisa característica. El tío Dean se rió tan fuerte que casi se ahoga con el vino. Incluso mi abuelo, generalmente estoico, dejó escapar una breve risita. Sentí el calor subir a mi cara. Mi garganta se apretó. Intenté tragar, pero había un nudo en mi pecho que no se movía. Apreté la mandíbula con tanta fuerza que pude oír el clic en mis oídos, pero no dije una palabra. No pude. Simplemente miré las servilletas en mi regazo, sus esquinas color marfil clavándose en mis manos, de repente mucho más afiladas de lo que parecían. Al otro lado de la mesa, la muñeca de Talia captó la luz. Llevaba el reloj de oro de la abuela. Ese reloj, el que solía tocar de niña mientras estaba sentada en el tocador de la abuela, escuchando sus historias del viejo país. Brillaba como si siempre le hubiera pertenecido. Tal vez así era y yo solo había estado fingiendo. No volví a mirar a Talia. No pude. Algo se estaba deshaciendo en mí, silenciosa e invisiblemente. Me preguntaba por qué dolía tanto. ¿Por qué, sin importar la edad que tuviera o cuántos logros acumulara, todavía me sentía como una extraña en mi propia familia? Intenté respirar de manera uniforme. Coloqué mis manos suavemente en mi regazo, obligándolas a no temblar. Y ellos siguieron hablando como si nada. El tío Dean hizo una broma sobre cómo probablemente recibiría guantes a juego el próximo año. Más risas. Talia se echó el pelo hacia atrás de nuevo, segura de sí misma como siempre. Esa fue la parte que más me dolió. No las servilletas, no el chiste, sino la mirada en sus ojos. No era amor. Ni siquiera era lástima. Era desdén. Siempre había sido yo la que se presentaba. La que recogía los platos, la que preparaba la comida temprano, la que cuidaba al abuelo, la que recordaba los cumpleaños que nadie más recordaba. Nunca pedí un desfile. Solo reconocimiento, un momento, algo, cualquier cosa. Y esta noche, lo que obtuve fueron servilletas. Las risas comenzaron a desvanecerse eventualmente, pero lo que llenó el silencio fue aún peor. Una tensión incómoda que se cernía sobre la mesa como humo. Creo que notaron que no me había unido. El cambio de energía fue sutil, pero real. Fue entonces cuando supe que no iba a dejar pasar esto. No esta vez. Mi mano se metió en mi bolso. No tembló esta vez. Estaba firme. Saqué el sobre Manila, ligeramente doblado en la esquina por haber estado atascado en el bolsillo de mi abrigo, pero aún intacto. Lo puse suavemente sobre la mesa. Sin palabras, solo el sobre y el tic-tac lento y constante del reloj del abuelo en la pared detrás de mí. La sonrisa de mi madre se congeló. Talia se inclinó ligeramente, su ceja se contrajo con curiosidad. El tío Dean me miró como si estuviera tratando de decidir si se trataba de algún nuevo remate. No lo era. Los miré a cada uno, uno por uno, y luego dije con calma: yo también traje algo. La habitación se sumió en un silencio tan rápido que sentí como si la gravedad hubiera cambiado. De repente hacía más frío. O tal vez yo solo estaba notando finalmente lo frío que siempre había estado, porque durante años había sonreído a través de todo. Los comentarios sarcásticos, las indirectas pasivo-agresivas, el silencio que siempre seguía cuando lograba algo que valía la pena compartir.
Me había mantenido en mi lugar, la tranquila, la ayudante, el trapeador emocional para una familia que nunca pensó en preguntar cómo estaba. Pero no esta noche. Por el rabillo del ojo vi a alguien moverse en su silla. No uno de ellos, sino Rachel. Rachel, mi prima, mayor que yo por 4 años. No había estado en una cena familiar en más de una década. Algún altercado con mi mamá del que nadie hablaba. Ella era la única que no se reía durante la escena de las servilletas. Tenía los brazos cruzados, los ojos agudos, observando todo. Observándome. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba allí al principio. Había entrado tarde, como siempre, un fantasma en el festín. Pero ahora veía la forma en que su mirada se movía del sobre Atalia y luego volvía a mí. No sonreía. No juzgaba. Esperaba. Y yo también. Pero antes de que les diga qué había en ese sobre, deben entender cómo llegamos allí. Porque esto no se trataba solo de servilletas. No se trataba de un regalo o una broma. Se trataba de años de ser pasada por alto. Una vida dedicada a interpretar el papel secundario mientras todos los demás disfrutaban del centro de atención. Y por primera vez, no iba a quedarme callada. Hay algo extraño en el silencio, especialmente cuando viene después de la risa. Se extiende, persiste, obliga a la gente a sentarse con lo que normalmente ignoran. Ese sobre estaba en medio de la mesa como una mecha encendida. Pero antes de que pudiera abrirse, antes de que la verdad que contenía pudiera tomar forma, sentí el peso de la memoria presionar contra mi pecho como un maremoto. Porque esto no comenzó esta noche. Comenzó hace años, en 100 momentos silenciosos que nadie más parecía notar. Siempre he sido yo la que se ha encargado de las cosas. No porque me lo pidieran, sino porque alguien tenía que hacerlo. Cuando se rompía el lavavajillas, lo arreglaba yo. Cuando mamá se olvidaba de recoger los medicamentos del abuelo, salía temprano del trabajo para hacerlo yo. Cuando todos los demás ponían excusas, yo hacía tiempo. Nadie aplaudía. Nadie me daba las gracias, en realidad. Simplemente decían, oh, gracias a Dios por Lena. Como si fuera una vieja escoba confiable guardada en el armario. Útil, pero fácil de olvidar una vez que el suelo estaba limpio. Mientras tanto, Talia brillaba. Siempre ha sido radiante, estudiante de sobresaliente, capitana del equipo de debate, beca completa para una prestigiosa universidad, lanzó su propio negocio justo después de graduarse. Cada llamada telefónica con mamá terminaba con una actualización sobre el último logro de Talia. Cuando me ascendieron el año pasado, envié un mensaje de texto al chat grupal de la familia para compartir la noticia. Mamá respondió con un solo emoji de pulgar hacia arriba. Cuando Talia hizo una aparición especial en un podcast de bienestar, tuvimos un brunch con mimosas en su honor. Fue entonces cuando dejé de intentar que me notaran. Me dije a mí misma que no necesitaba reconocimiento, que podía ser feliz en segundo plano, que ser confiable era un tipo de identidad en sí misma. Pero la verdad es que era agotador. Como presentarse a una carrera a la que no te has apuntado, que te digan que animes desde la barrera y luego te critiquen por no correr lo suficientemente rápido. Y luego estaba el abuelo Frank. Nunca decía mucho, nunca hacía discursos ni daba conferencias, pero veía cosas. Creo que me veía a mí. Durante el último año, a medida que su salud declinaba, me convertí en su cuidadora no oficial. Yo era la que lo llevaba a sus citas, organizaba sus medicamentos, me aseguraba de que tuviera fruta fresca en el refrigerador y calcetines limpios en su cajón. Venía temprano los domingos solo para sentarme con él en el porche y tomar té mientras salía el sol. Él nunca se deshacía en elogios. Nunca hacía una escena. Pero un martes lluvioso, sentada en mi coche fuera de la clínica, se volvió hacia mí y dijo, «Sabes que confío en ti, ¿verdad?» Parpadeé, sorprendida. «Por supuesto, abuelo». Asintió lentamente, con los ojos fijos en el parabrisas donde las gotas de lluvia corrían unas tras otras por el cristal. «¿Quiero cambiar mi testamento?» Pensé que había oído mal. «¿Por qué?», pregunté, volviéndome para mirarlo. Exhaló larga y constantemente. «Porque he visto cómo te trata esta familia, y he visto cómo tratas tú a esta familia, y solo una de esas cosas merece ser recordada». Eso golpeó más fuerte que cualquier insulto que jamás hubiera tragado. Y así que le ayudé.
Me tomé tiempo libre del trabajo, encontré un abogado, asistí a cada reunión, me aseguré de que fuera legal, notariado, discreto. No porque quisiera el dinero, no porque tuviera algo que demostrar, sino porque le importaba a él, porque él me importaba a mí. Me dejó la mayor parte de lo que tenía, una modesta cuenta de ahorros, algunas cartas, una caja de fotos de sus días en la marina, y la casa. Esta casa. La misma en la que estábamos todos sentados ahora. La que tiene el pasillo crujiente y la escalera desconchada. La que solía colar galletas de niño. La que limpié durante años porque nadie más se ofreció a hacerlo. Todos asumieron que iría a parar a mamá o que se vendería y se dividiría entre ella y el tío Dean. Asumieron mal. Y yo no se lo había dicho. No hasta ahora. No hasta las servilletas. Porque no era solo un mal regalo. Era un mensaje: eres la ayudante, la sirvienta, la que debería estar agradecida de ser incluida. No estaba enfadada. No exactamente. Ya no. Estaba harta. Harta de fingir que su silencio no me dolía. Harta de trabajar entre bastidores mientras ellos se llevaban el crédito por llegar tarde. Harta de ser la conserje emocional de una familia que no sabía cómo dar las gracias sin una broma. Así que puse el sobre la mesa porque esta no era solo la cena de cumpleaños de Talia. Esta era mi ajuste de cuentas. Miré alrededor de la habitación y los vi por lo que realmente eran. No villanos, no monstruos, sino personas tan acostumbradas a que yo fuera pequeña que la idea de que me pusiera de pie era ofensiva. Mamá ni siquiera se había dado cuenta de que había horneado el pastel. El favorito de Talia, de limón con relleno de frambuesa. Lo traje después del trabajo, todavía con mi chaqueta, llevándolo en una caja de cartón. Nadie preguntó si necesitaba ayuda. Nadie dio las gracias. Y ahora aquí estábamos. Talia ajustándose el reloj de oro de la abuela en la muñeca como si siempre le hubiera pertenecido. El tío Dean bebiendo su vino, ajeno. Mamá escaneando la mesa con esa energía nerviosa de anfitriona. Y yo, Lena, la tranquila, la confiable, la invisible, sosteniendo lo único que no veían venir, el poder. La habitación seguía congelada. Todos los ojos puestos en el sobre. Nadie lo había tocado todavía. Y eso estaba bien. No me apresuraba en este momento, porque por primera vez en mi vida iba a dejar que sintieran el peso. El sobre seguía sin abrir, sin tocar, como si fuera radiactivo. Nadie dijo una palabra. Talia, siempre rápida con una réplica, estaba extrañamente callada. Sus ojos rebotaban del sobre a mi cara, y luego volvían. Mamá se inclinó ligeramente hacia adelante en su silla, con la espalda rígida, los labios apretados en una línea tensa. La copa de vino del tío Dean flotaba en el aire. Finalmente, fue mamá quien rompió el silencio. ¿Qué es esto?, preguntó, con una voz más suave de lo que esperaba. Es del abuelo, dije con calma, con los dedos apoyados ligeramente sobre la mesa. Algo que me pidió que me encargara hace unos meses. Talia se burló. Oh, por favor. ¿Qué es? Una lista de la compra. Su voz era aguda, sarcástica, desesperada. No me inmuté. Ese tipo de actitud defensiva no provenía de la confianza. Provenía del miedo, y yo ya no tenía miedo. Desde el rincón de la habitación, el abuelo Frank se aclaró la garganta. Todos se volvieron hacia él. No había hablado en toda la noche, simplemente comía tranquilamente como si nos dejara al resto representar nuestros papeles. Pero ahora levantó la cabeza y miró directamente a mamá, luego a Talia, y finalmente a mí. Ella me ayudó con todo, dijo simplemente. Su voz se quebró un poco al final. Cuando no podía conducir, cuando no podía pensar con claridad, cuando no quería admitir que tenía miedo, ella estaba allí. Era el tipo de declaración que no necesitaba adornos. Simplemente era. El tío Dean se recostó en su silla y exhaló bruscamente, rascándose la nuca. ¿Entonces qué es esto? ¿Algún archivo médico, papeleo? Casi me reí, no por humor, sino por lo profunda que era su negación. No, dije, alcanzando el sobre. Es legal. Es el testamento actualizado del abuelo. Las palabras cayeron en la habitación como un trueno. La boca de Talia se abrió ligeramente, los ojos entrecerrados.
Mamá parpadeó como si intentara procesar lo que acababa de decir. ¿Cambiaste su testamento?, exigió Talia, con la voz alta y tensa. No, respondí con firmeza. Él lo cambió. Le ayudé a hacerlo correctamente porque me lo pidió. Deslicé los papeles sobre la mesa hacia ellos. Cada página tenía resaltados en amarillo que marcaban los puntos clave, los deseos del abuelo, las firmas, los testigos, todo notariado, todo real. La casa, sus ahorros restantes, cartas, instrucciones para su cuidado, una breve nota escrita a mano explicando por qué había hecho los cambios. Mamá miró los documentos como si estuvieran escritos en otro idioma. No sabía que estaba pensando en esto, susurró. Eso es porque nadie preguntó, dije más bajo de lo que pretendía. Pero cortó la habitación de todos modos. Y entonces, una voz que no había oído en toda la noche, clara e inesperada, no está mintiendo. Todos se volvieron hacia Rachel. Se levantó lentamente, descruzando los brazos. Su tono era tranquilo, pero sus ojos ardían. Todos ustedes han tratado a Lena como si fuera una ocurrencia tardía desde que tengo memoria, dijo. ¿Creen que solo porque no grita ni exige atención no siente las cosas? Talia puso los ojos en blanco. Oh, Dios, aquí vamos. Pero Rachel no había terminado. Miró directamente a Talia. ¿Recuerdas cuando éramos niñas, ese verano que la abuela perdió su brazalete? Talia se congeló. Culpaste a Lena. Lloraste. Dijiste que ella lo cogió y mamá te creyó. Lena fue castigada durante 2 semanas. Pero, ¿adivina qué, Talia? Lo encontré en tu mochila semanas después. No dijiste nada y yo tampoco. No quería empezar nada. La mandíbula de Talia se apretó. Eso fue hace mucho tiempo. Exactamente, dijo Rachel. Y nunca cambiaste. Una onda de inquietud se extendió por la mesa. Por primera vez en toda la noche, la confianza de Talia se resquebrajó. Miró a su alrededor como si buscara a alguien que la respaldara. Nadie habló. Y entonces llegó el cambio final. Llamaron a la puerta. Un solo golpe, firme. Mamá se levantó nerviosa y caminó hacia la entrada. Cuando la abrió, una ráfaga de aire frío entró y con ella, Ethan. Entró con el lento y deliberado movimiento de alguien a quien no le importaba que le apresuraran. En su mano llevaba una pequeña carpeta de cuero. Su cabello gris estaba peinado hacia atrás y su abrigo todavía estaba húmedo por la llovizna del exterior. Ethan, dijo el abuelo con una leve sonrisa. Ethan asintió y se dirigió a la mesa, colocando la carpeta suavemente junto a los documentos. Le dije a Frank que pasaría esta noche, dijo, mirando a su alrededor. Espero no estar interrumpiendo. Talia miró entre Ethan y el abuelo. ¿Quién es este? Mi abogado, dijo el abuelo. Y mi amigo más antiguo. Mamá parecía visiblemente conmocionada. Espera, ¿por qué está él aquí? Ethan abrió la carpeta y sacó un sobresellado y una carta escrita a mano. Porque Frank quería que todo estuviera claro, sin confusiones, sin acusaciones. Le entregó la carta a mamá. Dudó antes de cogerla, con las manos temblando ligeramente. Ethan miró alrededor de la habitación. Los documentos que Lena trajo son válidos. Presencié la firma. Todo se manejó correctamente, sin presiones. Los cambios reflejan los deseos completos de Frank. El aire era denso, inmóvil. Nadie se atrevía a hablar. Entonces Ethan añadió con suavidad, pero con firmeza, y no lo hizo por despecho. Lo hizo porque creía que Lena era la única que se presentaba constantemente, en silencio, sin necesidad de que se lo pidieran. Talia parecía aturdida. Mamá se sentó lentamente, con la carta aún sin abrir en su regazo. El tío Dean murmuró algo entre dientes y se frotó la mandíbula. No podían negarlo más. Todo era real. Todo era deliberado. Y de repente, la habitación que una vez me miró como si fuera olvidable, ahora me miraba como si no supieran quién era en absoluto. Pero yo sabía quién era. Siempre lo había sabido. Ellos simplemente se estaban poniendo al día. Rachel dio la vuelta a la carta en sus manos, desplegando lentamente las páginas como si fueran sagradas. El comedor estaba en silencio,
excepto por el tic-tac del reloj en la pared y el zumbido distante del lavavajillas en la cocina. Nadie tocó los papeles. Nadie habló. Finalmente, Rachel se aclaró la garganta y comenzó a leer. A mi familia, comenzó, con voz firme. Si están leyendo esto, entonces ya he hablado con Ethan y mis deseos han quedado claros. Pero sé que las palabras escritas tienen peso, así que quería que lo escucharan en mi voz, o al menos lo más parecido posible. Hizo una pausa, mirando al abuelo Frank, que le hizo un pequeño gesto de asentimiento. Rachel continuó, esta casa es más que paredes y recuerdos. Es donde crié a mis hijos, vi crecer a mis nietos. He visto alegría aquí. También he visto silencio, del tipo que corta más profundo que los gritos. Y he visto a Lena presentarse en silencio, constantemente, a través de todo. La boca de Talia se apretó en una línea plana, pero Rachel continuó. Lena no pidió esto. De hecho, lo evitó. Pero he llegado a creer que las personas que nunca piden ser notadas son a menudo las que más merecen ser vistas. Y entonces llegó la parte para la que ninguno de nosotros estábamos preparados. Hace unos meses, Talia me preguntó si consideraría vender la casa. Dividir el dinero, dijo, sería justo. Lo mencionó 3 veces. Lena nunca lo hizo. Lena solo me preguntó una vez si necesitaba algo, si tenía frío. Los ojos de Talia se abrieron de par en par. Eso no es lo que quise decir. Rachel dejó de leer. No dijo nada, pero su silencio era condenatorio. Miré a Talia. No sentí ira. No sentí triunfo, solo quietud. No hice esto para ganar, dije en voz baja. Simplemente no quería ser invisible nunca más. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como polvo atrapado en un rayo de sol. Sin ira, sin actuación, solo verdad. Y eso es lo que más dolía. La fachada de Talia comenzó a agrietarse. Su voz vaciló. ¿Crees que no me importa esta familia? ¿Crees que nunca ayudé? Solo porque no le limpiaba la boca al abuelo ni doblaba su ropa no significa. Pero, dijo Rachel con brusquedad. No estabas allí, y esa es la verdad. Los ojos de Talia se llenaron de lágrimas y apartó la mirada, agarrando su copa de vino como si pudiera evitar que flotara. Esto no se trata de la casa, añadí. Nunca lo fue. Se trata de ser tratada como una persona, una hija, una nieta, no como un personaje secundario. El abuelo Frank volvió a aclararse la garganta. Esta vez, todos se volvieron hacia él instintivamente, como niños llamados a la atención. No elegí a Lena porque sea la tranquila, dijo. La elegí porque se presentó. No una vez, ni 2, siempre. Su voz era delgada pero firme. El tipo de voz que no necesitaba gritar para ser escuchada. Cuando no tenía ni idea de qué medicamento tomar, cuando no quería admitir que necesitaba ayuda, ella estaba allí. Cuando me sentaba en la oscuridad algunas noches porque me dolía el pecho y no quería asustar a nadie, ella se presentaba. No esperaba a que se lo pidieran. Simplemente venía. Miró directamente a mamá. No estoy diciendo que no seas mi hija, Mara, dijo con suavidad. Pero Lena. Lena estaba allí cuando importaba. Mamá tragó saliva con dificultad. Sus ojos se dirigieron a los míos, pero no aparté la mirada. El tío Dean dejó escapar un silbido bajo, se recostó en su silla y murmuró, bueno, maldita sea. Talia se levantó de repente, tirando su silla hacia atrás unos centímetros. No se lo dijiste a nadie, me espetó. Simplemente nos dejaste sentados aquí como idiotas mientras tú, ¿qué? ¿Nos lo ocultabas como un secreto? La miré a los ojos. Les dejé que me trataran como siempre me han tratado, dije con calma. La única diferencia ahora es que hay algo en papel que lo demuestra. Talia no respondió. Sus dedos se movieron alrededor de la copa y luego, lentamente, se hundió de nuevo en su asiento. Nadie se rió. Por primera vez en mi vida, no me sentí como la callada en la mesa. Me sentí como la única que realmente había hablado. La mesa seguía medio cubierta de platos y migas del pastel que había hecho. La caja de servilletas, mi regalo, estaba intacta junto a mi plato. Por un breve momento, quise dejarla allí. Dejar que se pudriera como símbolo de todo lo que no se había dicho.
Pero no lo hice. La cogí, la sostuve como si significara algo, como si yo significara algo. Luego me volví hacia mamá. Ya no estoy enfadada, dije. Simplemente he terminado de pedir lo que debería haberse dado libremente. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Y por primera vez lo vi. No arrepentimiento, no remordimiento, sino reconocimiento. Lo suficiente para sentirlo real. Me aparté de la mesa. No salí corriendo. Habría sido demasiado fácil, demasiado dramático, demasiado acorde con la forma en que les gustaba pintarme. No, simplemente me levanté, me enderecé la chaqueta y me alejé. Ni rápido ni lento, simplemente firme, con la caja de servilletas bajo el brazo como un trofeo por sobrevivir a su indiferencia. Y en ese momento, no era la ayudante. No era el repuesto. No era la hermana olvidada. Era la persona más poderosa de la habitación. La casa estaba tranquila a la mañana siguiente. No el tipo de tranquilidad que viene después de una fiesta o un sueño inquieto, sino el tipo que se instala en tus huesos, pesada y pensativa, como si el propio espacio estuviera tratando de procesar lo que había sucedido la noche anterior. Me desperté temprano, como siempre. Los viejos hábitos no mueren fácilmente. La luz no había salido del todo, solo un gris suave que se filtraba a través de las persianas de la cocina. Hice café, una taza para mí, una para el abuelo. Todavía no estaba levantado. Salí al porche trasero, el mismo donde la abuela solía tener su romero y su menta. La mayoría de las macetas estaban vacías ahora. Algunas de las hierbas se habían secado por negligencia, olvidadas en el caos de la vida de otras personas. Mis dedos rozaron un tallo quebradizo de romero. No necesitaba una metáfora para saber lo que significaba. A veces las cosas no se marchitan por el tiempo. Se desvanecen por falta de cuidado. Me senté en el banco de madera, con la taza caliente entre las manos, y exhalé por lo que pareció la primera vez en años. No porque algo hubiera terminado, sino porque finalmente había comenzado. El porche crujió detrás de mí. No tuve que darme la vuelta para saber qué era ella. Mamá salió lentamente, envolviéndose en una chaqueta de punto como si pudiera protegerla de lo que necesitaba decirse. No habló de inmediato. Simplemente se sentó a mi lado. Observamos a los pájaros durante un rato, dos pinzones saltando a lo largo de la barandilla. A lo lejos, un perro ladraba en la calle. Era el tipo de silencio que solía llenar con palabras, charla, alegría, disculpas que nunca fueron necesarias. Pero esta vez dejé que el silencio se mantuviera. Y entonces, suavemente, lo dijo: lo siento, Lena. No me inmuté. No lloré. Simplemente miré mi café y respondí: nunca preguntaste. Pasó un momento. Lo hice porque nadie más lo hizo, dije con más suavidad esta vez. Asintió lentamente. Sus ojos estaban cansados. No solo por el sueño, sino por algo más profundo. El tipo de agotamiento que viene de ver las cosas demasiado tarde. Supongo que pensé que estabas bien, murmuró. Nunca hiciste un escándalo. Simplemente te encargabas de las cosas. Eso es lo que pasa con la gente como yo, dije. Siempre nos encargamos de las cosas. Y luego, un día, no lo hacemos. Parpadeó en el horizonte. Realmente amabas esta casa, ¿verdad? Me encogí de hombros. No se trata de la casa. No realmente. Se trata de saber qué importaba en ella. No respondió a eso. No tenía que hacerlo. Nos sentamos en silencio de nuevo, pero no fue incómodo esta vez. Fue honesto. Más tarde esa mañana, empaqué mis cosas, solo lo esencial. El resto esperaría. El abuelo ya estaba levantado cuando volví a entrar. Me dio un abrazo tan fuerte que me dolieron las costillas. Se inclinó y me susurró al oído: hiciste lo correcto, cariño. Y le creí. Me aferré a esas palabras como a un salvavidas. Mientras caminaba hacia la puerta, con la caja de servilletas todavía bajo el brazo, pasé por la mesa del comedor por última vez. Los papeles seguían allí, cuidadosamente apilados pero sin tocar. Algunas migas del pastel persistían, una copa de vino medio vacía inclinada de lado. No me sentí triste.
Tampoco me sentí victoriosa. Simplemente terminada. Talia no se despidió. No me sorprendió. Su silencio no me hirió como solía hacerlo, porque por una vez no estaba de pie en su sombra. Estaba de pie en mi propia luz. Esa noche me quedé en mi apartamento. Me senté junto a la ventana con un libro que no leí, viendo las luces de la ciudad parpadear una a una. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Rachel: estuviste increíble. Gracias por no quedarte callada. Adjunto había una foto nuestra de hace años. Las dos sentadas en el viejo columpio del porche de la abuela. No podíamos tener más de 10 años. Yo sostenía un polo. Ella estaba en medio de una risa. Sonreí. Unos minutos más tarde, apareció otro mensaje. Tío Dean, respeto. Eso fue todo. Sin largas disculpas, sin sentimentalismo exagerado, pero de alguna manera aterrizó justo. Los días se convirtieron en semanas y, lentamente, las cosas comenzaron a cambiar. Mamá empezó a enviarme más mensajes de texto, pequeñas cosas al principio, ¿cómo está el trabajo? ¿O has comido hoy? Una noche incluso llamó solo para decir buenas noches. No era perfecto, pero era algo. Talia y yo todavía no hemos hablado. Y tal vez esté bien. Tal vez algunas distancias no están destinadas a cerrarse de inmediato, o nunca. Y tal vez ya no necesitaba perseguir eso, porque ya no estaba persiguiendo nada. La casa era mía ahora. Legalmente, sí. Pero también emocionalmente. No por el testamento, sino porque la había reclamado, no como un espacio de deber o historia, sino como un espacio de autoestima. Los sábados visitaba al abuelo. Nos sentábamos en la parte de atrás y hablábamos, no sobre el pasado, no sobre lo que se dijo o se hizo, solo sobre el clima, sus libros favoritos, los nombres de los pájaros que veíamos en el patio. Porque el pasado no necesitaba revivirse. Solo necesitaba ser visto. Y yo había visto suficiente. Una tarde, mientras el sol se ponía y derramaba naranja por el porche, me quedé de pie con la caja de servilletas en las manos. La abrí lentamente. El papel todavía olía a lavanda y almidón. Saqué una y repasé el borde bordado con el pulgar. Luego, sonriendo, guardé la caja en el cajón de la cocina, junto a la buena cubertería. No por amargura, no por despecho, sino como un recordatorio de que incluso las cosas más pequeñas tienen significado cuando eliges dárselo. Si hay algo que he aprendido es esto: el silencio no es debilidad. Es esperar. Es escuchar. Es elegir el momento en que la verdad habla más fuerte que cualquier otra cosa. No tienes que gritar para ser escuchado. No tienes que ganar para ser visto. Y a veces, todo lo que se necesita es un momento de verdad para cambiar.